Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre Fragonard. Jean Hauner Fragonard, nacido en 1732 en la ciudad de Agrès, al sur de Francia. Cuando era un niño, su familia se trasladó hacia la ciudad de París, donde comenzó su formación artística. Al principio, el chico comenzó a trabajar con Chardin, reconocido por sus escenas domésticas y bodegones. Aunque él estuvo un tiempo con él, aprendió solo como que las bases del dibujo y la observación, porque Chardin no era una persona que tenía como esa, esa forma de formar a un alumno, como se podría decir. Entonces lo que hizo fue ser recomendado y aceptado al taller de François Boucher, uno de los máximos representantes de Rococó. De allí Fragonard como que desarrolló un estilo lleno de ese dinamismo, como colores luminosos y escenas pastorales. Entonces ahí él comenzó ya a generar como su obra. Y a partir de eso, y él haber ganado el premio Prince de Roma, fue lo que lo ayudó a viajar a Roma. Durante su instante en Roma, aprendió de los grandes diseñadores del barroco y posteriormente viajó a los Países Bajos a aprender de los artistas del momento. Fragonard se interesa más en artistas como Rembrandt y otros que puedan demostrar unas pinceladas muy suaves y que le dieran mucha importancia a la luz, porque esto es algo que él comienza a manejar mucho en sus cuadros. Porque Fragonard podía hacer un cuadro sin que las figuras tuvieran donde las figuras tuvieran mucho detalle, y al final lo que importaba más era como el fondo, las luces, los colores, los tejidos, eran como lo más grande de todo. O sea, era como si lo que tenía que ser secundario pasaba a ser a primer plano y opacaba lo que estaba pasando en el momento. Entonces, en ese momento surge el rococó, un estilo artístico que se caracteriza por sus colores claros, escenas elegantes, movimientos, sensualidad y una estética mucho más ligera y decorativa. A diferencia del barroco, que estaba muy ligado como a la religión, al dramatismo, a representar grandes temas morales o bíblicos. El rococó buscaba mostrar el placer, la diversión, el amor y la vida de de la aristocracia, perdón. Después aparecería el neoclasicismo, que fue casi una respuesta al exceso del rococó. Ese movimiento retomó ideas de la antigüedad clásica, buscando nuevamente el orden, la razón y la moralidad en el arte. Mientras que el rococó era más libre y sensual, el neoclasicismo sería recuperar la seriedad y la disciplina. El barroco había dominado anteriormente como la gran temática artística, especialmente enfocada en la religión, el poder, las emociones intensas, pero con el paso del tiempo, la aristocracia comenzó a cansarse de esa necesidad constante de representar lo moral o lo sagrado, y ya no querían únicamente pinturas religiosas ni escenas solemnes. Ahora lo que buscaban eran obras que hablaran del placer, del amor carnal, del juego o del libertinaje. En el ámbito social, esto estuvo acompañado por una cultura de personas con mucho poder económico que deseaban rodearse de lujos, de diversión y entretenimiento. En las casas de los aristócratas comenzaron a decorar los salones y habitaciones no con imágenes religiosas, sino con pinturas más pícaras, románticas, llenas del movimiento que estamos hablando, algo que ellos querían comenzar a cambiar. Fue en este contexto donde Fragonard encontró una oportunidad y él entendió perfectamente lo que la aristocracia quería y así él comenzó a crear obras llenas de sensualidad y el dinamismo y de elegancia. Además, durante el reinado de Luis XV, la corte francesa empezó a adoptar ese gusto por el lujo, el placer y la sofisticación.
Y esto lo que permitió fue que Fragonard tuviera más reconocimiento a generar obras para las grandes familias de ese tiempo. ¿Listo? Entonces, pero más allá, hay como que a él comenzar a crear pinturas principalmente para la clase aristócratas, perdón, que eran pues quienes tenían el poder y las riquezas. El arte comienza a verse también como algo alejado del pueblo, mientras la nobleza vivía rodeada de lujo, fiesta y entretenimiento, que era lo que se quería mostrar en los cuadros a la vez. Gran parte de la población francesa atravesada por crisis económicas, por hambruna, por desigualdad social. Todo esto ocurrió en un contexto de fuertes tensiones sociales que terminarían desembocando en la Revolución Francesa. Con esta revolución comenzaron a cuestionarse no solo la monarquía y los privilegios de la aristocracia, sino también el tipo de arte que representaba ese estilo de vida, de excesos y todo eso que se quería dar a entender en los cuadros. Por eso el rococó empezó a ser criticado por ser visto como un arte superficial dedicado únicamente al placer y al entretenimiento de las élites. A partir de allí se comenzó a tomar como más, ahí fue donde el neoclasicismo tomó más fuerza. Y lo que pasó fue que muchas personas de la aristocracia, mientras algunas fueron ejecutadas durante la Revolución Francesa y otras lograron huir de Francia, dejaron atrás ese estilo de vida lleno de lujo y placer que representaba el rococó. Esto también afectó directamente a Fragonard, quien tuvo que alejarse y perdió gran parte de su reconocimiento como artista. Entonces, como sus obras representaban todo aquello que el neoclasicismo rechazaba, la sensualidad, el exceso, el libertinaje aristocrático, su trabajo fue quedado en el olvido durante años. Tiempo después, Fragonard volverá a ser reconocido como uno de los grandes pintores de rococó, y ahora sí, después de entender el contexto, vamos a hablar de algunas de sus obras. Entonces comenzamos con la primera obra, que es el Columpio. Esta es una de las obras más importantes de Fragonard y también una de las más reconocidas actualmente. Esta pintura fue encargada por un coleccionista. Antes de pedírsela a Fragonard, se la había pedido a otro artista, pero este rechazó la propuesta porque le parecía algo demasiado grotesco, muy sexual y no propio para él. Sin embargo, le recomendó a un artista que sí podía realizar ese tipo de obras. Y aún así fue como llegó a Fragonard. Al final, Fragonard aceptó el cargo y creó la obra siguiendo la idea que quería el coleccionista. ¿Que cuál era? Aquí podemos observar una escena galante donde se lleva a cabo una especie de travesura. Vemos a un caballero empujando a una dama en un columpio, sin saber que detrás de los arbustos se encuentra escondida el amante. La mujer parece sorprenderse y al mismo tiempo sonreír. Incluso parece intentar mostrar al amante la parte baja de sus medias o debajo de la falda. Pero para desgracia de ellos, una zapatilla sale volando y cae cerca de donde está escondida el amante. Eso podemos suponer, pues como vemos que se ve que la zapatilla vuela. Algo que podríamos imaginar también es que el caballero que está empujando iría a recoger la zapatilla y podría descubrir lo que está ocurriendo. También podemos ver una estatua de Cupido haciendo una señal de silencio, como representando el secreto de la escena que está pasando. Mientras tanto, algunas figuras del fondo parecen observar con cierto gesto de desaprobación. Todo ocurre en un entorno lleno de vegetación, un bosque bastante hermoso y detallado. Pero algo muy importante es cómo el paisaje se ve un poco más oscuro, y mientras que toda la luz se concentra sobre la mujer y su vestido rosado, haciendo que ella sea el centro de atención de toda la pintura. Aunque mira que puede ser muy variado, porque siento que juega mucho con doble intención,
porque es como que mucha oscuridad atrás, mucha luz adelante. Entonces eso es como si todo jugara en juego. Y ahí justamente podemos entender muy bien el estilo rococó que él manejaba, que era un estilo o una obra llena de movimiento, sensualidad, elegancia y con esos juegos visuales. Ahora seguimos con el cerrojo. Aquí podemos entender que no todo el amor es tierno ni juguetón. También tiene un lado oscuro, intenso y hasta violento. Y eso es justamente lo que podemos ver o interpretar en esta obra. La escena ocurre al interior de una alcoba. Podemos observar una cama que al parecer ya fue usada, porque está completamente desordenada. También vemos algunas prendas del hombre tiradas y podemos notar que él ya no lleva gran parte de su ropa. La ropa de la mujer era un poco más dura de quitar, pero en esa época las mujeres no usaban prendas interiores como las conocemos hoy, por lo que quitarse el vestido significaba quedarse completamente desnuda. La mujer aparece despeinada y parece intentar huir, mientras que el hombre corre hacia la puerta, o suponemos que corre hacia la puerta, pero al ser más grande y más fuerte, aprovecha para cerrar el cerrojo y a la vez como si la estuviera sujetando a ella. Con este gesto podemos entender lo que posiblemente pasó, lo que está pasando o incluso lo que podría volver a pasar dentro de esa habitación. De manera simbólica vemos una manzana que representa el pecado y varios objetos tirados en el suelo, como si hablaran de una escena cargada de intención y violencia. También podemos notar en esta obra una iluminación bastante teatral. Esto nos hace pensar que Fragonard pudo inspirarse en el barroco y en el claroscuro, ya que él estudió mucho ese estilo, pero al mismo tiempo seguimos viendo la influencia del rococó en los colores, en las telas, el movimiento y la sensualidad de toda la escena. Así Fragonard nos muestra cómo el rococó no solo podía representar juegos amorosos y divertidos, sino también emociones más intensas y conflictivas. Ahora seguimos con la obra Un juego de caballo y jinete. En esta obra podemos ver una escena mucho más tranquila y divertida, donde varias personas descansan y juegan en medio de un paisaje natural. La pintura ocurre en un parque lleno de árboles, a la orilla de un río, lo que podemos ir suponiendo. La luz atraviesa las ramas, bueno, no suponiendo, sino lo que estamos viendo. La luz atraviesa las ramas y cae sobre las personas, generando una atmósfera muy suave y agradable. En una esquina podemos ver a un hombre vestido con tonos rosados junto a una mujer con un vestido azul y un sombrero rosado. Mientras observamos, lo que más llama la atención es el grupo de niños que juegan entre ellos, como si uno intentara montarse sobre la espalda del otro, haciendo una especie de juego de caballo y jinete. Esto le da mucho movimiento y alegría a la obra. También podemos notar cómo Fragonard le da mucha importancia a la naturaleza, los árboles altos, el río, la vegetación, crea como un ambiente bastante armonioso y tranquilo a la vez. Incluso al fondo podemos ver otras personas subiendo a una barca, haciendo que la escena se sienta como viva o cotidiana. Aquí podemos seguir viendo características del rococó, especialmente en los colores suaves, la elegancia de las figuras y la idea de mostrar como momentos de diversión, descanso y placer dentro de la naturaleza. Ahora seguimos con la obra El amor como locura. Esta obra tiene una atmósfera mucho más fantasiosa y delicada. Aquí podemos ver a un querubín flotando en el aire como una especie de figura angelical. Tiene el cabello rizado, tiene las mejillas rosadas y una expresión dulce, mientras abre los brazos y sostiene una antorcha encendida. La figura aparece rodeada de aves blancas y unas nubes suaves en tonos azulados, mientras abajo vemos flores y vegetación, que ayudan a crear un ambiente muy ligero y casi soñador. Todo parece flotar y moverse suavemente. La antorcha puede entenderse como un símbolo de pasión,
y del amor intenso, mientras que el título de la obra nos puede estar hablando o nos habla de cómo el amor puede llevar a las personas a actuar de manera impulsiva o irracional, casi como si estuvieran como una locura. Aquí podemos ver nuevamente muchas características del rococó: los colores pastel, la suavidad de las formas, la sensualidad y esta intención de crear como escenas más emocionales, decorativas y llenas de fantasía. Entonces, con esto ya podemos dar finalizada nuestra presentación sobre Fragonard. Espero les haya gustado. Muchas gracias por escuchar.